La crisis política que atraviesa Francia pareció pasar a segundo plano durante el desarrollo de los Juegos Olímpicos de los que el país fue anfitrión, un espíritu que continúa ahora con la 17ª edición de los Juegos Paralímpicos. Pero la paciencia se terminó y el presidente Emmanuel Macron, probablemente a su pesar, se vio obligado a iniciar la ronda de consultas con los líderes parlamentarios de los principales bloques de la Asamblea Nacional para sondear la posibilidad de formar gobierno. Y de acuerdo a los resultados de las primeras convocatorias, el riesgo de una parálisis prolongada de la gestión es muy elevado. Ce feuilleton institutionnel allait devoir s'achever. Il finit ses consultations lundi, il nous faut une réponse mardi. Parce que, à la fin, le risque est qu'on s'enferme tous, vous, nous, ce pays, dans quelque part un feuilleton institutionnel, et ce qui compte, c'est bien le quotidien des Français. La actual crisis se inició cuando, tras una importante derrota del oficialismo en las elecciones europeas y una muy buena performance de la extrema derecha de Agrupación Nacional, Macron optó sorpresivamente por disolver el Parlamento y convocar a elecciones anticipadas. Tras una primera vuelta en la que volvió a imponerse el partido de Marine Le Pen y sus aliados, en la segunda funcionó el denominado cordón sanitario para evitar que la ultraderecha llegue al poder. Se logró gracias a un acuerdo tácito entre Macron y la izquierda para retirar candidatos de ciertas circunscripciones y bloquear el triunfo de los de Le Pen. El resultado del balotaje fue una Asamblea Nacional dominada por tres principales bloques: la Alianza de Izquierda Nuevo Frente Popular con 190 bancas, la coalición centrista de Macron con 160 y la extrema derecha de Agrupación Nacional con 140. Un escenario en el que ninguno tiene la posibilidad de constituir la mayoría requerida para formar gobierno. Donc il était entendu a priori que c'était les majorités qui constitueraient le gouvernement. Enfin, normalement, c'est une forme de logique. Bon, j'ai l'impression que rien ne peut lui convenir aujourd'hui. Macron soporta presiones de todo el espectro político que le achacan ser el responsable de la situación, en particular de la izquierda, que ostenta la mayor cantidad de bancas y reclama que el presidente nombre a un primer ministro de su sector. Después de resolver sus diferencias internas, el nuevo Frente Popular se reunió con Macron y propuso como jefa de gobierno a Lucie Castet, una economista y funcionaria pública poco conocida de 37 años. Pero el mandatario la desestimó, argumentando que un gobierno de izquierda sería rechazado en pocas semanas con una moción de censura por el resto del Parlamento. Bonjour à tous, nous sommes ici venus rappeler au président l'importance de respecter le résultat des élections et de sortir le pays de la paralysie dans laquelle il est plongé. Nous sommes venus proposer une solution de stabilité. Nous y sommes prêts. Le Nouveau Front Populaire est la seule coalition qui a un programme et une candidate. Nous sommes prêts à proposer ça. A l'inverse, si le président de la République faisait un autre choix, il enverrait le signal qu'il n'a pas entendu la demande du peuple français d'un changement de direction. El presidente francés pretende que socialistas, ecologistas y comunistas apoyen a una opción de centro, lo cual no es aceptado por los partidos del frente. Como parte de las conversaciones, también recibió a Marine Le Pen, de Agrupación Nacional. La líder de ultraderecha y Macron tienen una única coincidencia: la exclusión de Jean-Luc Mélenchon, de Francia insumisa, de cualquier alianza de gobierno. El rechazo a Mélenchon se verifica también entre algunos miembros de la coalición de izquierda, pero su exclusión implicaría en los hechos la ruptura del Frente Popular. Le Nouveau Front Populaire est dirigé par la France insoumise. Voilà. Le plus brutal, le plus violent, le plus excessif, le plus outrancier est celui qui impose sa loi. Et c'est ce qui s'est passé durant 2 ans. Donc l'idée qu'il y ait un gouvernement du Nouveau Front Populaire où il n'y aurait pas de ministre insoumis ne change strictement rien. Por otro lado, las críticas a Macron por su manejo de la situación también vienen desde la derecha tradicional de los republicanos, donde podría esperar algún tipo de comprensión. Nous avons dit au président de la République qu'il fallait maintenant qu'il assume ses responsabilités et qu'il nomme enfin un Premier ministre pour sortir de la crise qu'il a lui-même provoquée avec la dissolution.
Tanto a la izquierda como a la derecha, prima la sensación de que Macron quisiera nombrar un gobierno encabezado por alguien de su propio partido. Pero eso no se condice con la debilidad política del presidente, que solo logró salvar la ropa y no está en situación de imponer condiciones ni pedir apoyos irrestrictos. Effectivement, le président de la République semble commencer à comprendre qu'il a perdu ces élections législatives, mais il ne semble pas tout à fait en tirer encore toutes les conséquences. Et en tirer toutes les conséquences, c'est simple, c'est demander à Lucie Castet, à la candidate proposée par le Nouveau Front Populaire, de pouvoir constituer un gouvernement. Al mismo tiempo, Macron está obligado a encontrar una salida a la crisis y designar a un candidato a primer ministro de cualquier signo para que se haga cargo de la gestión de gobierno y cohabite con él al menos un año, cuando podría volver a convocar a elecciones. Ese eventual primer ministro debe en primer término sobrevivir a una moción de censura parlamentaria y luego presentar el proyecto de ley de presupuesto para 2025. Dos pruebas políticas que parecen tareas imposibles con una Asamblea Nacional en la que nadie tiene una clara mayoría. Lo decíamos, ya pasaron 2 meses de las elecciones parlamentarias, ahora el presidente Emmanuel Macron está obligado a elegir al primer ministro. A ver, hay varias versiones, mucho se está hablando de quién podría ser, nosotros tenemos un nombre y un apellido, Leticia, ¿no? Exactamente, estamos hablando de Bernard Cazeneuve, Sí, correcto. que es uno de los nombres, como claro, bien lo claro. mencionabas, que suena porque todavía están en esta negociación que después lo vamos a contar mejor con nuestro entrevistado, Sí, ¿no? sí. Porque todavía no se acuerda quién va a ser el próximo premier. Pero quien más suena, como decíamos, es Cazeneuve, que tiene 61 años, es abogado. Sí. Ex primer ministro del Interior, 2014-2016, no es un dato menor, a cargo de la seguridad durante los atentados terroristas de 2015 en París. Exactamente, otro dato que no Claro, es menor. Y para ya nada. siendo ministro del Interior es cuando le piden que sea primer ministro, así que es un ex premier durante la presidencia, como decíamos, de Francois Hollande en el 2016 a 2017. Estos son Bien, los cargos claro. que ocupó. Seguimos avanzando, más datos de quién podría llegar a ser el futuro primer ministro de Francia. Militó en el Partido Socialista, pero lo abandonó en el año 2022, hace 2 años. Exactamente, y Hace es muy un dato poco. relevante porque recordemos otro de los puntos que lo vamos a ver después, pero Macron también tiene Sí. origen socialista, ¿no? Como Claro. presidente previo. Es muy crítico de la Francia insumisa, que es la de Mélenchon, que justamente es el Claro, pero claro. que pone Macron. Y bueno, apoyó a Macron, lo decíamos, y mantiene una buena relación con el presidente francés, que como decíamos, que también tiene origen socialista, más allá de que los Totalmente. dos se terminan yendo del partido. Bueno, y podría encabezar un gobierno de centro-izquierda, pero debería trabar alianzas para construir una mayoría parlamentaria que lo apoye, nada más y nada menos. Exactamente, y el dato es, muchos lo califican como calma, mesura, Sí. lo describen de esta manera, que tiene poco conocimiento popular, si se quiere, poco conocimiento, pese a haber sido Claro. ex premier, pero la negociación posible es que puede también llegar a convencer al partido de derecha, a los republicanos. Ese es uno de los datos que surge con este nombre, Pablo, que como lo mencionábamos, Totalmente. es uno de los que suena como posible primer ministro de Francia. Bien, lo habíamos adelantado, ya tenemos a nuestro invitado para hablar de la situación política en Francia. Félix Taylor, la ficha de nuestro invitado. A ver. Nuestro invitado de hoy es Patricio Gómez Talavera. Él es politólogo e historiador, docente e investigador en política europea de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires y además es especialista en comportamiento electoral. Bien, Patricio, buenas tardes, bienvenido, un placer, Buenas tardes, el placer es mío. Bueno, mucho para hablar de la situación política en Francia. Recién mencionamos quién, en potencial obviamente, quién podría ocupar el cargo de primer ministro. A ver, estamos cerca, estamos lejos, se está hablando de este nombre que recién justamente allí describíamos este perfil. En principio estamos tan lejos como hemos estado nunca, o sea, los franceses están tan Sí. lejos como han estado nunca de alcanzar la posibilidad de un gobierno estable. Básicamente lo que devela la idea de que un hombre como el de Bernard Cazeneuve esté circulando como primer ministro es que Macron continúa en una estrategia
que ha adoptado desde la disolución de la Asamblea Nacional Francesa, que es apostar por la división de la izquierda. Apostar por fracturar el nuevo Frente Popular, que es la coalición de izquierda, y separar a Mélenchon del Partido Socialista. Cazeneuve, como ustedes bien dijeron, fue uno de los principales funcionarios de Hollande, y es una apuesta por parte de Macron de que los moderados del Partido Socialista rompan con la coalición de izquierda y de alguna manera entren en negociación con su partido. Bien. Y ahora, en ese contexto, Patricio, vimos desde el Partido Socialista que salieron un poco a alejarse de esa posibilidad, ¿no? Como a reforzar la idea de que las elecciones fueron con el Frente Popular. ¿Cómo lo estás viendo en ese sentido? Porque entiendo, perdón, un poco la estrategia esta de separar al Partido Socialista de la Francia insumisa tiene que ver también con sumar algún apoyo más de la derecha, ¿no? Corregime si esto no es así, y cómo estás viendo justamente la postura del Partido Socialista. Buscar a alguien de izquierda que sea asimilable con algunas ideas de derecha y así una especie de gobierno centro-Frankenstein. Claro. Y Cazeneuve parece tener todas las fichas. Responde a un perfil como el de Attal, como a ese tipo de socialista extremadamente moderado, si queremos ser generosos. Pero el problema es que cuando se repasa la secuencia, el presidente Macron persiste en esa estrategia de que el camino no sea pactar directamente con la coalición común todo, sino buscar desmembrarla para obtener votos. Tanto en la disolución como ahora en la prolongación increíblemente larga, histórica, de un gobierno en funciones, donde se esperó hasta que se terminaran las Olimpiadas para la formación de un gobierno, y ahora el candidato que surge es alguien como Cazeneuve. Entonces ya la dinámica del otro lado que vos estás instalando es cuál es. Vos estás buscando fracturarme, esa es tu estrategia. Entonces del otro lado crean anticuerpos. En vez del anticuerpos para el diálogo, anticuerpos para esta persona nos quiere dividir. Entonces la conducción del Partido Socialista, ya casi como reflejo, continúa adherida a la estrategia de apoyar una estrategia colectiva de todo el frente de izquierda y no dejarse seducir por Macron, aún con una conducción del Partido Socialista moderada como la actual. Bien, Patricio, es interesante lo que estás describiendo. Esta es realmente la situación por la que está pasando hoy la política en Francia. Y mientras tanto, un gobierno de Macron paralizado a la espera del futuro primer ministro. Paralizado absolutamente, porque además, como ustedes bien dijeron en la presentación, Francia necesita presupuestos. Y Francia no funciona como nosotros con presupuestos prorrogados. Si el Parlamento no aprueba presupuestos, el presidente va a tener que pedir una autorización extraordinaria para recaudar impuestos. Y si de eso no sale, hay un problema. Y aún si el Parlamento le diera esa autorización in extremis en enero del año que viene para recaudar impuestos, no tiene que hacer los mismos gastos que en 2024. Y todos sabemos que jubilaciones y hay gastos automáticos que se actualizan. Tal cual. Eso, entonces se genera una situación de un problema de gobernabilidad muy serio en cosas muy básicas. Así que si bien no tiene una fecha constitucional, por decirlo de alguna manera, para elegir al primer ministro, tiene esta presión presupuestaria para tener que elegirlo, ¿no? Porque entiendo que el 1 de octubre... que un papel que te diga, tenés fecha hasta este momento del calendario, es decir, de esto depende que tengas plata para el año que viene. Claro. Patricio, te preguntaba antes por el Partido Socialista y ahora quiero preguntarte justamente por el otro partido, por la Francia insumisa. Hay un Mélenchon que, si no estoy confundida, ha dado a entender que podría llegar a correrse no él, sino alguien de la Francia insumisa. ¿Qué rol juega ahí justamente la izquierda, que bueno, izquierda radical, ¿no? La llama muchas veces para por ahí diferenciarla de la izquierda más moderada? Volvemos a la idea de los patrones que vos creás con las actitudes en la negociación que vos tenés. Perdón, porque existe la idea de que puede llegar a llevar una moción de censura contra Macron. ¿Esto puede llegar a prosperar, digo, desde la Francia insumisa? No hay una moción de censura como está el Instituto del Juicio Político del Presidente de la República, que nunca ha pasado porque la Constitución francesa básicamente lo que entroniza es una especie de rey de la República. Más que un presidente. Es un sistema que tiene funciones parlamentarias, que tiene características parlamentarias, pero tiene un presidente muy potente en sus atribuciones. El presidente solamente no puede ser destituido por una moción de censura, sino por un juicio político que requiere 2/3 de la Asamblea Nacional. Entonces, de alguna manera, yendo a la pregunta inicial vinculada al Partido Socialista, bueno, al crear todos esos anticuerpos, al poner la negociación en un papel tan ofensivo, obviamente las posibilidades de negociación con los adversarios se tensan porque del otro lado están esperando a ver qué ofensiva nueva va a tener el presidente que se resiste en ese argumento a asumir el resultado de la elección.
Patricio, hasta acá lo que está pasando con la política en Francia, ¿no? Las idas, las vueltas, el futuro primer ministro. ¿Qué sucede con la población en el mientras tanto? Digo, ¿qué importancia le da la población a esta situación tan particular que se está generando en el gobierno de Francia? Genera ruido y cultiva descrédito, que es lo que pasa en la mayoría de las democracias. No es un problema de Francia. El problema que vemos en democracias occidentales es que las democracias occidentales contienen reglas, normas, reglamentos que sirven para elegir gobiernos, pero fueron pensados en una dinámica social distinta a la que nosotros estamos viendo. Las reglas de juego de Francia es que las elecciones parlamentarias estén pegadas a las presidenciales. ¿Qué pasa? El resultado de la presidencial derrama sobre las parlamentarias, entonces el presidente tiene una mayoría cómoda, alineada a su triunfo electoral cercano en el tiempo. Como acá pasa con diputados que votamos el mismo día y derrama hacia abajo. Allá es lo mismo. ¿Qué ocurre? Eso se está rompiendo porque la elección presidencial está tomando patrones distintos a la Asamblea Nacional. Gobierno dividido, parálisis. La Constitución del 58 no previó este escenario. Bueno, claro. Y en todo ese contexto, ¿cuál es el rol de la ultraderecha, de Marine Le Pen, que bueno, había generado, digamos, mucho entusiasmo de que podía llegar a ganar? De hecho, no, mayoría absoluta era difícil, pero por ahí quedar un poco mejor posicionada. Digamos, ¿cuál es ese panorama, sobre todo ya de cara quizás a las próximas elecciones? ¿No? Porque me acuerdo que Le Pen dijo, bueno, lo que hicieron, o sea, no hicieron una mala elección de todas maneras, digamos, si bien no hicieron la esperada, ella me acuerdo que planteó algo, bueno, lo que pasó fue que la victoria se atrasó un poco, ¿no? Planteando un poco cuál es el panorama y sobre todo también las elecciones regionales y demás. ¿Cómo la está apuesta de posicionada? Marine Le Pen es que todo salga mal. ¿Por qué? Porque Macron recupera, recordemos que la Asamblea Nacional se elige en 2 vueltas, una primera vuelta y una segunda vuelta donde la izquierda y Macron pactan tácticamente, nada programático, nada muy formal, pero pactan para bloquear a los candidatos de Le Pen. Recordemos que Francia vota por distritos, no por lista proporcional. Cada distrito manda un diputado. Macron y la izquierda tácitamente arreglaron donde a vos te va bien, yo me bajo, donde a mí me va bien, vos te bajás, y eso sirve para bloquear a Le Pen. Eso implicó que Le Pen quedara tercera cuando incluso llegó a medir en las encuestas con posibilidad de mayoría absoluta. Ante eso, Le Pen lo que está haciendo es básicamente una regla muy simple. No va a apoyar un gobierno de izquierda, el presidente perdió las elecciones, no puede formar gobierno, en todo caso corresponde una coalición y corresponde que Macron negocie con nosotros, algo que no va a pasar, por lo menos en estas condiciones. Le Pen sería beneficiaria de una situación de deterioro del centro del macronismo que le permita tomar votos de ahí y en una nueva elección alcanzar la mayoría. A ver, alcanzar la mayoría en principio hoy parece bastante difícil. No imposible, obviamente, pero hoy, como estamos hoy, parados mirando esta situación tan particular, hoy sí, por eso la apuesta de Le Pen es a que todo salga mal. Y además que todo salga mal sin que ellos tengan que hacer demasiado, porque nadie le puede reprochar a Le Pen que su postura sea contraria a un gobierno de izquierdas. Claro. Su votante no le permitiría jamás confluir aunque hay con algunas cuestiones que se asemejan, ¿no? Algunos planteos de Mélenchon, por ejemplo, en lo que tiene que ver, si no me confundo, con el tema de la OTAN. Y en ese sentido, preguntarte, ¿qué se puede esperar de un primer ministro? Digo, ¿qué rol puede llegar a jugar? Pienso esto en lo internacional, quizás que tiene una diferencia, o quizás la diferencia más grande es de la Francia insumisa y esta postura con respecto a Ucrania, que puede ser bastante distinta a la que tiene el gobierno de Macron. ¿Qué se puede esperar de la candidatura o de quién finalmente va a ser electo primer ministro de Francia? Va a depender mucho del perfil. La izquierda fue consciente del problema de Macron con la izquierda cuando nominó a Lucie Castex, una funcionaria vinculada al Partido Socialista del Ayuntamiento de París, como diciéndole, mira, yo te propongo una moderada. Si vos, sin ministros de Mélenchon dijo, nosotros apoyamos esta opción sin poner ministros, sabiendo cuál iba a ser la reacción de Macron. Vetó igual, entonces ahora el argumento de la izquierda es, este hombre no quiere nada con nosotros, hagamos lo que hagamos, quiere boicotear el proceso y no quiere reconocer que perdió. Esa era la táctica de la izquierda y está funcionando. Y la de Macron, que era dividirlos, no está funcionando. Claro. Entonces, de alguna manera, queda abierta la situación con la complicación de que en política exterior la voz cantante es la del presidente de la República. Porque, digamos, tiene potestad sobre la política exterior y sobre defensa. Bien. Entonces llega una situación de empate institucional y político que es muy difícil salir en estos términos.
Patricio, gracias por venir. No, un placer. ¿eh? Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, muy bien. Seguimos recorriendo el mundo, más noticias y luego Félix Taylor le adelanta lo que viene. Vamos. Brasil. Se intensifica el conflicto entre la red X y la justicia. Es inminente que el Supremo Tribunal Federal bloquee la plataforma social X y el servicio Starlink de Elon Musk por haber incumplido la orden de nombrar un representante en el país. La acusación es por ataques a la democracia y uso político de desinformación. El magnate denunció censura y acusó al presidente Lula da Silva. Japón. 4 muertos por el tifón Yansan. La tormenta, con vientos que alcanzaron los 180 km por hora, inundó amplias áreas del país con lluvias torrenciales que dispararon advertencias por inundaciones y deslizamientos de tierra. Se registraron al menos 4 muertos y 99 heridos por accidentes relacionados con la situación meteorológica.